Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. España sigue siendo un país clave para América Latina. Todas las decisiones de la Unión Europea sobre sus antiguas colonias pasan aún por Madrid. Por lo tanto, la crisis institucional que atraviesa España, así como los escándalos que rodean al presidente de gobierno, merecen un análisis de fondo. Hoy estará con nosotros el CEO de nuestra cadena de radio y televisión, el señor Carlos Vasallo. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Muy bien. Carlos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestra mesa. Gracias, aquí estoy dispuesto a ayudarte con el trabajo. Claro que sí, ayudarme a tratar de entender, ¿no?, el tema de España, que cada vez se complica más. A ese mismo lugar podría ir a parar el presidente del gobierno español, ¿no?, porque está rodeado de conflictos, de crisis, de escándalos incluso. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por la carta. Es decir, aquí hay un punto de inflexión que no se debe nunca de olvidar a la hora de afrontar todo lo que pasó posteriormente. Es decir, yo creo que fue en el mes de abril cuando se hace la imputación a su mujer. Dice la carta. En marzo. Bueno, en marzo se hizo la imputación a Begoña, su mujer. El producto de eso se retira. Disculpe, tienes razón, dice abril. Ok, bueno, pues corregirme va bien, está bien. Sí. Entonces, él se retira y dice que tiene que hacer ejercicios espirituales consigo mismo. Yo normalmente los ejercicios espirituales, como fui a un colegio de jesuitas, los conocía con los otros, ¿no? Y eran obligados. Él decide hacer ejercicios espirituales en solitario en la Moncloa para pensar qué es lo que debe hacer. Si debe continuar por el bien de la nación, porque sin él, ¿qué va a ser de la nación? Si él no está más al frente de la nación, las grandes conquistas sociales y el futuro prominente de esa nación socialista, ¿qué sería? Felipe González le contestó hace poco que él veía muchos candidatos para que siguieran haciéndolo. Entonces, esa carta marca un punto de inicio de una etapa diferente a la que en este momento tenía Sánchez. Es decir, él con esa carta se propone que va a seguir, pero va a seguir más peleón que nunca y más guerrero. Por eso yo le sigo llamando Chucky, el muñeco diabólico. Es un hombre absolutamente diabólico, es un trilero, el que cambia las monedas, es un jugador de póker, y hasta ahora la suerte le favorecía. Enseñaba las cartas, el otro no las enseñaba y las escondía. A partir de ahora ha empezado a dejar de favorecerle. Entonces él arranca diciendo, lo primero que hay que hacer es, esta denuncia está puesta por manos limpias porque son recortes de periódico y que dijeron sin justificación, y con eso ya descalifica automáticamente a los jueces, porque ya está diciendo que los jueces inician algo sin ninguna razón para hacerlo. Él, que es el que encargado de velar por el sistema jurídico de ese país, y él ya los descalifica. A partir de ahí él dice que lo que hay que hacer es poner una mordaza que él indica cómo, desde la presidencia del gobierno, haciendo la ley control de los medios, que la ha hecho y tiene a 5 del gobierno vigilando lo que deben decir. Y deben de decidir lo que es bulo, lo que no es bulo, lo que está bien y lo que está mal. Obviamente eso es una falacia que jamás la va a poder llevar a cabo. Pero eso marca el momento en el cual arranca, porque de ahí viene que le llaman a él como testigo. Él se niega a ir como testigo, a declarar, le dicen que tiene que declarar, que a pesar de ser el presidente del gobierno español no puede dejar de declarar, le dicen que tiene que tomarle declaración en Moncloa. Entonces el juez Peinado, que es el juez que lleva la causa, se desplaza a Moncloa y él se atiene a su derecho de no declarar. Es decir, caso insólito, un presidente del gobierno de España, no había sucedido en la democracia, recibe al juez a cargo de la causa de su mujer y le dice que él no declara. A continuación, ¿qué es la causa de su mujer? Begoña. La causa de su mujer, Begoña, sí. Bueno, la pone manos limpias, que mucha gente lo descalifica por el puro hecho de que la pone manos limpias, que es una asociación que, como su propio nombre indica, trata de velar por el buen servicio público y a los que no golpearles. Y entonces
pues él descalifica Manos Limpias y dice que Manos Limpias no tiene ninguna validez para hacer eso, que lo hace sobre papeles de periódico, etc. Bueno, yo no sé cómo lo hace, pero el juez ha aceptado la causa y la está siguiendo adelante. Ahí hay un factor... O sea, hay una causa contra la esposa del presidente de gobierno. Eso es por tener una cátedra en la Universidad de Madrid, en la cual ella, no siendo universitaria, le dan una cátedra y a partir de ahí imparte una crédita por diferentes años, obteniendo los beneficios correspondientes y haciendo a través de la cátedra otro tipo de negocios según la imputación. Y entonces el juez decide imputarla por malversación, por uso de fondos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, a él eso le parece muy mal, le parece desastroso y decide iniciar la guerra, ¿no? Lo que pasa es que, punto y seguido y rápidamente, se le ocurre otra vez de nuevo choque y contraataca. Él contra el mundo, y decide que lo que hay que hacer es ponerle un juicio al juez Peinado y que no pueda seguir con la causa y descalificarlo y tirar a todos los miembros del gobierno contra el juez Peinado, que es Peinado, el juez Peinado es un llanero solitario, está solo, y está todo el gobierno contra él. Yo no digo que el juez Peinado tenga razón, no digo que la causa de Begoña vaya a progresar. No me atrevo a decir nada porque los tribunales son inverosímiles. Lo que sí sé es que ha ido al Supremo, han ido al Tribunal Superior para que se acaparara la causa y no la han parado. Entonces ya no es solo el juez Peinado, es el juez Peinado y el tribunal tutelar que le dice que siga y que está autorizado a seguir. Entonces, en ese caso, saca a todos sus acólitos con forma de ministros y ministras a descalificar todo lo que rodea y además él mismo pone una causa contra el juez Peinado. Una maravilla porque además lo pone con la abogacía del Estado. Es decir, no es privada, no la paga él, sino utiliza los medios y sistemas del Estado para poner una causa contra el Estado, contra el establecido, o sea, contra el establishment, contra un juez. O sea, es asombroso. O sea, él se considera en el derecho de utilizar la abogacía del Estado, que es el Estado, para poner una denuncia de él y de su mujer. Bueno, él utiliza para su mujer a un viejo Camacho, que es un viejo socialista que fue ministro, pero para ir contra el propio Estado. Es un caso insólito, es el presidente contra el sistema. Tiene una crisis con su esposa, pero tiene una crisis con su hermano también. También tiene un hermano que se llama... José Luis. Se llama David Sánchez. Se llama David Sánchez Castrejón, igual que él. Pero él se ha cambiado el nombre y se llama David Zagra. Entonces es este señor que está aquí, ahí visto. Se cambió el apellido, no sabía. Se cambió el apellido, yo creo que para que no pareciera que se aprovechaba del nombre del hermano y pasar desapercibido. Pero no sé cuál es el misterio, pero le ha resultado al revés. Él es director de orquesta y está trabajando en la Diputación de Badajoz y se le ha armado igual una causa que ha puesto Manos Limpias contra él, en la cual le acusan de uso, lo mismo, malversación de fondos, usos, y le han encontrado que en los últimos 6 o 8 años ha declarado en 4 países diferentes la declaración fiscal. Ahora mismo le acusan de que declara en Portugal y se cruza por la carretera a Extremadura. Extremadura y Portugal son frontera. Y entonces, porque... ¿En Galicia también? Sí, bueno, pero esta es la parte baja. Esto es ya llegando al final de Portugal y Andalucía. ¿A la casa de Portugal? Esa es la casa del amigo con el que vive. Es la casa del amigo con el que vivo. No recuerdo bien, incluso entiendo que está casado con una pareja en España es totalmente permisible, ¿no? Y él siempre ha ejercido en las artes escénicas y en la música y insisto sobre lo mismo. Yo no creo que, yo no soy de los que creo que por ser hermano del presidente no tienes derecho a hacer lo que tengas que hacer. Lo que no tienes derecho es a hacerlo en instituciones del gobierno, sacando provecho del gobierno y aprovechándote al final del nombre de tu hermano, y porque todo el mundo, todo el mundo sabe quién eres. Es decir, te van a ayudar porque es tu hermano. Si después te pueden utilizar o no, aunque solo sea por decir yo soy amigo del hermano del presidente y tengo acceso, es suficiente. Es como Begoña, para que acabemos con Begoña. A lo mejor sí,
A lo mejor no, está claro que no es universitario y por lo tanto no es catedrático y no puede dar una cátedra. Eso vamos a dejar todo el resto de lo que viene ahí, los dineros, lo que hizo. También se le acusa por las influencias que hizo para sacar un crédito para salvar a Europa después de la pandemia por 450 millones. Pero yo personalmente creo que eso ya lo sacó el juez de la causa porque en Europa va a pagar los 450 millones. No, yo no lo vería como un problema eso, pero sí lo ven los que ponen la demanda. Entonces, han quedado con muchos flecos abiertos donde el futuro es impredecible y yo pienso que más bien en contra. Yo insisto, ella tiene todo el derecho a trabajar como todo el mundo, lo que no tiene el derecho en ningún caso es aprovecharse a citar a la gente en la Moncloa como la ha citado, a citar al señor rector en la Moncloa como lo ha citado, a hacer un señor que hacía negocios con ella en la Moncloa y él los ha recibido. Primero dice que no los había recibido, después dice que sí, primero dice que no los conocía, después resulta que sí. Es decir, la madeja se le va enredando. A ver, tenemos entonces el escándalo de la esposa, el escándalo del hermano. Cuando regresemos me gustaría hablar del caso Koldos, de Aldama, de Ábalos y de todos esos derivados. Antes tenemos el caso Ayuso, que es muy entretenido también. Porque el caso Ayuso es el que a él le duele siempre, porque él siempre agrede a Feijóo a través de la señora Ayuso, siempre. Que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo novio, ¿no? Sí. Desata todo esta la comunidad que más crece en España, la ciudad de las que más crece en Europa y que es un ejemplo, pero pues a él no le gusta porque no es de él. Claro, porque es del Partido Popular, ¿no? Exactamente. Pero antes, ¿usted sabe lo que es una cadena cubana? Sí, eso. ¿No? Eso lo veremos más adelante. Bueno, continuamos hablando de esta crisis institucional y de gobierno en España, en muchos casos sin precedentes, que podría conducir a lo peor, sin dudas de ninguna clase, que gira en torno a la figura del presidente del gobierno y pues nos está ayudando Carlos Vasallo a entenderla. Y aquí hay una figura fundamental que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, cuyo novio, ¿no?, desata toda una crisis. Aquí tenemos a ella, que por cierto es muy atractiva, la verdad. No sé si es correcto decir eso hoy en España, a lo mejor te acusan de machista o algo así, ¿no? Bueno, si añadimos que es muy lista, muy inteligente y que está haciendo un gran trabajo, y decimos que gracias a ser mujer ya lo arreglamos. Okay. No, pero la verdad es que además es presidenciable, ¿no? Bueno, eso es lo que trata todo el rato. A mí me parece que la señora Ayuso está haciendo un trabajo absolutamente excepcional y que tiene Madrid como una de las grandes capitales de Europa, cosa que nunca lo había sido. Y hay un gran trabajo del PP en eso. Y porque en Madrid se respira un aire, no solamente por los latinoamericanos que han ido, la inyección de capital ayudó mucho, por supuesto, y perjudicó a Cataluña cuando vino la famosa salida de compañías por la independencia posible de Cataluña, salieron para Madrid, todo eso ayudó, pero separadamente de eso la ciudad es una ciudad en este momento turísticamente imponente, construcciones, edificios, restaurantes, vida de ocio, parques, hay de todo y de todos los precios y no hay nadie que viva en Madrid que no quiera vivir ahí. La única queja, por supuesto, es el precio de la vivienda, que ha sido tremendamente encarecida y en gran parte por las fortunas venezolanas que se han ido para allí en bloque. Primero vinieron aquí y luego allí. A ver, estoy leyendo la tapa del periódico El Mundo y sobre la imputación al fiscal general de la Nación, el presidente Sánchez se defiende, dice, Sánchez defiende que el fiscal general ha hecho su trabajo y desliza que Ayuso pudo beneficiarse de los negocios de un delincuente confeso. Explíqueme. Estoy totalmente de acuerdo, El fiscal ha hecho su trabajo, totalmente de acuerdo. Y ha hecho su trabajo y estoy totalmente de acuerdo porque ha hecho lo que Sánchez quiere. Y él ha sido puesto ahí para hacer lo que Sánchez le diga y seguir las directrices de la presidencia del gobierno y de Sánchez. La pelea para que ese fiscal entrara ahí, sus méritos no son comparables a otros muchos de la carrera fiscal. Y lógicamente esas carreras siempre se han movido por escalafón. Y aquí está puesto también con ayuda del anterior fiscal, que es la fiscal Dolores Delgado, que era la ministra de Justicia y que fue fiscal anteriormente y que fue su catapulta y su brazo de guerra para meterse con todo el mundo.
y que luego se ha casado con el famoso juez Garzón y han hecho una dupla. Son los que defendieron a Cristina Kirchner, son los que han defendido a los venezolanos corruptos. Es decir, son una pareja formidable. Y esa señora, que sigue teniendo un puesto importantísimo en el gobierno español, puso de fiscal, puso a este señor... Que lo vemos ahí en cámara. Ok, puso a este señor como sustituto de ella. Entonces, claro que él ha hecho su trabajo y lo ha hecho muy bien, ha hecho lo que él quiere. Pero básicamente el señor Alberto González Amador, que es el nombre de la pareja novio de Ayuso. O Ayuso es la novia, es un señor que se dedicaba al negocio de insumos farmacéuticos, según tengo entendido, y vendía a los hospitales. No mascarillas, como ahora vamos a hablar de Koldo y eso, no. Vendía insumos y parece ser que le iba muy bien y ahí conoció a la presidenta. Entonces le vino una auditoría, una auditoría casuística por casualidad casual. Y entonces le cayeron para destrozarlo. ¿No hubiera sido novio de Ayuso? No hubiera sido novio de Ayuso, no habría 90% auditoría. no habría pasado. Y entonces le cayeron y le pillaron unas facturas que no sé si tienen razón o no, y significaban entre el importe original y la deuda 450.000 euros aproximadamente. Entonces él apeló y está en el proceso de apelación, pero mientras tanto yo creo que se pusieron de acuerdo y él pagó. Al pagar prácticamente la decisión era: me declaro culpable. Después modificaron su versión, me declaro culpable y termino con esto. Entonces ese arreglo, y si la Fiscalía aceptaba seguir y no, era un secreto del sumario, y el fiscal reconoce que él lo hizo público por el interés que podía tener al ser el novio de la señora Ayuso y estar ella pudiendo beneficiarse del dinero que ganaba ese señor. Por eso está acusado de revelación de secretos. Exactamente, y eso es una causa muy grave que han tratado de evitar, pero que el Tribunal Supremo se ha declarado que tiene que seguir la causa y debe seguir adelante. A eso ha respondido el coro de los cantantes del señor Sánchez, a uno Fuentevejuna, diciendo que es impensable, que nunca podría suceder y que nunca habría sucedido. Otra guerra más abierta, otro frente más abierto. ¿Van a desmantelar el sistema judicial en esta pelea? No, el sistema judicial en España es tan sólido que nunca podrá ser desmantelado, separadamente, que tiene distintas capas y estructuras en todas las instituciones orgánicas a través de las autonomías. Lo que pasa es que hay el gran sistema de la Fiscalía General, la Audiencia Nacional, que fue creada prácticamente contra el narcotráfico, y entonces aquí estamos hablando por mucho tiempo se habló del tema de cómo se hacía para componer el tribunal que faltaba, y entonces aquello era un desastre y no se ponían de acuerdo, porque al final lo siguen escogiendo por motivaciones políticas y bueno, ahí estamos, pero vamos bien. Tenemos imputada a la mujer, tenemos imputado al hermano, tenemos imputado al fiscal general por el tema de Ayuso, y ahora podemos pasar a la siguiente imputación que tenemos por el camino. Que es el caso Koldo, ¿no? Bueno, es el caso Ábalos. Koldo eso era un asistente guardaespaldas que fue ascendido del señor Ábalos. El señor Ábalos es mucho más que una figura de paso. El señor Ábalos es el que rescata al señor Sánchez cuando él pierde para ser secretario del PSOE. Él se va para su casa y dice que sus valores le impiden seguir, que él no piensa seguir. Entonces se retira, lo recupera este señor. Este es Ábalos. Este es Ábalos. Y viaja con él por todo el país. Muy cercano a... No cercano no. Fue el que creó al señor para ¿Sí? absolutamente. Y viajó con él por todos los lados y consiguió llevarlo a la Secretaría General y de ahí a la presidencia. Y él siempre era el segundo en el PSOE y fue nombrado ministro de Comunicaciones y Transportes. Este señor, en un momento determinado, también con la famosa carta donde él medita seriamente lo que va a pasar en un futuro cercano, él ya sabe del escándalo que se avecina con este asunto, porque tiene la información y porque ya hay una indagación muy avanzada de todas las fechorías supuestas que han hecho. Y aquí se descubre que han aparecido mascarillas
vendidas en bloque a Baleares, firmadas por la presidenta Armengol, actualmente presidenta del Congreso, y otras muchas autonomías, todas del PSOE, a las que se les obligó a comprar mascarillas, puede ser entre 30 y 40 millones de euros, y que la mayor parte o llegaron defectuosas o no fueron utilizadas. Para eso se utilizó a este señor Koldo. El que recomendaba que recibieran a Koldo era el señor Ábalos. El señor Koldo era el corre veidile del señor Ábalos, había sido aiscolari, de esos que cortan árboles, había sido policía de seguridad en el País Vasco y bueno, incluso había sido policía de seguridad de Redondo, de la familia del que fue presidente del País Vasco. Y que a mí me cae de maravilla, además, por otro lado, que es otro que también han expulsado del PSOE porque no responde a lo que ellos quieran, ¿okay? Que es el hijo de Nicolás Redondo, que fue el candidato contra Sánchez en el famoso Congreso de Suresnes, ¿no? El hijo fue luego presidente del País Vasco y este fue guardaespaldas de él. Hoy día es un acérrimo conferenciante en contra de Sánchez, pero sigue siendo socialista. Entonces, este señor Koldo fue creciendo en el organigrama y teniendo cada vez más atribuciones y acabó montando una gran organización con un señor que se llama Aldama. Este señor Aldama era el encargado de hacer los cobros, de hacer toda la mecánica para el pago de las mascarillas y forzar las situaciones con Koldo para que llegara el dinero. Esa trama ha ido engrandando y ha acabado en el caso que acaba de surgir de las famosas maletas de Delcy, del aeropuerto, de toda esta historia. Vamos a hablar cuando regresemos de eso. Maletas, 40 maletas que se supone que iban cargadas de oro del chavismo. Eso es muy interesante. Regresamos para ver a dónde desemboca este río de escándalos que rodea al presidente o que arrastra al presidente del gobierno español. Pero no sé si las crisis de Sánchez caben en los 5 minutos de este segmento. Tiene un montón, una atrás de otra, no tiene presupuesto. Y dice que 40 maletas de oro, eso es fantasía. No, yo creo que es 40 kilos de oro en maleta, que tenían un valor de 70 millones de euros que llegaron al aeropuerto, y ahí viene la crisis total porque vienen de la mano de la vicepresidenta del gobierno de Maduro, que se llama Delcy, y ahí hay una gran entuerto porque los graban en el aeropuerto, se descubre que hay un intercambio de maletas, va hasta el avión a recibirla el señor Ábalos y el señor Koldo, y acaba resultando que ella no podía entrar al espacio Schengen, que es el espacio europeo, porque se lo habían prohibido a todas las autoridades venezolanas, y la señora Delcy Rodríguez, que junto con su hermano son los dos que manejan el país debajo de Cabello y de Maduro, tenía un intercambio de dinero que vamos a decir que es desconocido, pero no tan desconocido, porque ahora también coincide con el señor Morodo, antiguo diputado del Partido Socialista y también embajador en Venezuela, que se acaba de declarar culpable la semana pasada de traer 4,5 millones en contratos de PDVSA por trabajos que nunca hizo ni pensaba hacer. Luego era dinero con otro tipo de fines. Él se considera la persona de Zapatero, que es el que está ayudando a Maduro en todos los intríngulis para que consiguieran el poder, y acaba resultando que cuando hablan de 4,5 a través de Raúl Morodo y su hijo, podemos estar hablando que a lo mejor, tal vez, quizás, quién sabe, existan 20, 30 o 40 millones por ahí volando. Y aparece la figura de Zapatero misteriosamente, que todo lo hacía gratis y iba allí porque era un hombre dedicado y le gustaba a Maduro y le gustaba la revolución latinoamericana. Ese es Morodo. Y entonces, que fue un tipo muy buen aspecto. Debo decir además que es gallego, es de Ferrol, tiene ahora 84 años y ha estado dedicado toda su vida a la política y al servicio público, pero en esta última etapa pues parece que el dinero quería llegar por algún lado. Tengo muchas dudas de que él, que me parece una persona de apariencia honorable y con una carrera digna, no haya sido tremendamente influenciado por Zapatero, y ese dinero, y el dinero de las maletas, y el que no sabemos, que ha salido de Venezuela en forma de lingotes, en forma de contratos, en forma de prebendas y en forma de lo que sea, ¿para qué es ese dinero? Ese dinero es
para traerlo de vuelta para que el señor Maduro en lo personal y los señores Rodríguez tengan dinero por si tienen que salir, no tienen suficiente, les embargaron las cuentas en todas las partes del mundo y quieren tener dinero en efectivo, en maletas, original sí es. Entonces, ¿qué es lo que sucede detrás de eso? Está Morodo detrás de Zapatero, Zapatero desde luego está detrás de Maduro. Venezuela aparece por todos los lados, aparece la corrupción, aparece el dinero de PDVSA, aparece el oro y acaba resultando que todo eso impacta en que Maduro siga siendo presidente. Y acaba resultando que Sánchez estaba vendido, no comprado, vendido. Él no podía ir contra, ya sabemos la verdad, él no podía ir contra Maduro porque se lo impedían sus arreglos y sus nexos a través de Zapatero hechos con el señor Maduro. Y en la señora Delcy, a la que este señor, ahí han aparecido mails con el señor Morodo dirigiendo hacia Delcy, le llama Migacela Delcy, que me gusta, Migacela Delcy, con una familiaridad increíble para la vicepresidenta. Ahí hay un entuerto económico monstruoso. La justificación del presidente es: yo no sabía que tenía prohibido entrar en Europa. Él ha dado 6 versiones. Primero, yo no lo sabía. Después me dijo Ábalos que venía. Después solamente se quedó en el espacio aéreo internacional. Nunca se le selló el pasaporte ni entró. Después que sí entró. Después que era para salvar un posible conflicto internacional. Después, y ya ha reconocido que ha dicho 6 mentiras. Pero en el argot de Sánchez, que viene de muy atrás, la mentira no existe. La mentira es el cambiar de opinión en uso del provecho propio. Entonces, hoy llegamos hasta el punto en el cual sabemos que está encausada la mujer, él tiene que acabar testificando, está encausado su hermano, está encausado el fiscal general que puso al frente, está encausado Ábalos, que es diputado y tiene un voto, que eso va a ser una retranca, ya ha dicho que él a partir de ahora no votará a favor, ya le han quitado a él como diputado el plácemen, tiene que ir y lo van a imputar rápidamente y a lo mejor le dan cárcel. Es decir, ya esto se desató, ya está el tema de Morodo, todo está en el aire en este momento y él sigue haciendo lo que siempre ha hecho, trabajar de muñeco diabólico, poner las bolitas y hacer lo que dice mi amigo Reverter, que me encanta, él va a acabar vendiendo a su madre, pero va a entregar la tuya, Cabo. Y además de eso no tiene presupuesto. Cuando regresemos de la pausa, yo quiero saber si se sobrevive a todas esas crisis que son institucionales y gubernamentales. Volvemos ya con la conclusión. Tratando de descifrar la tremenda crisis institucional y gubernamental de España, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a 2 conclusiones muy importantes. La primera es: el país funciona a pesar de los políticos. El país se abre todas las mañanas, se levanta, la administración funciona, el país funciona. A desgracia de lo que está pasando por culpa de, tenemos muchas carencias en muchas cosas y efectivamente el no tener presupuestos es una de las más graves y lo trataremos, Carlos, si te parece bien, en un próximo programa, que es donde tenemos que tocar cómo está la situación de los votos independentistas, que ha tenido que ceder. Pero hemos llegado hasta aquí porque no hay más tiempo y lo que es increíble es que sigue vivo, sobrevivo, soporta la presión, la soporta y todavía se mantiene, se le ve fuerte, responde como un boxeador noqueado golpe a golpe, va paso a paso, no se deja y eso demuestra que tiene una casta política tremenda, pero el final, en mi opinión, va a ser trágico. Es totalmente imposible que al final de la historia él quiera cambiar absolutamente todo. También dejaremos para el próximo programa incluso destruir la monarquía junto con destruir España como unidad, como existe ahora mismo y todo lo demás. Por eso yo digo que al final, en esta historia, él es el gran marrullero, él es el gran trilero, él es el gran prestidigitador, él es el mejor político marrullero que ha surgido en España en los últimos años, en el trapicheo, en la negociación, en el cara a cara, el enfangar, el contestarle a Feijóo y tú más. Es el primer presidente, no tiene mayoría, nunca ha tenido mayoría, tiene que gobernar con todo el mundo, tiene que hacer arreglos con todo el mundo, tiene que vender cachos a cachos y repito, él lo hace como dice Pérez Reverter. Él es un personaje como el filibustero. Él acaba diciendo: no te preocupes que te vendo a mi madre, pero ya te voy a entregar la de este. Es decir, es la moralidad personificada
para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender. Tenemos pendiente todavía ese tema de la monarquía, de la posición de México, me llama la atención en este caso, y si es en complicidad o es a espaldas del gobierno actual de España. Muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos que estamos también en la radio 1260 AM en su dial. Nuestra mesa de debate es de 3 a 5, pero hay una amplia programación desde por la mañana hasta la noche. Adiós.